Hola revolucionarios, bienvenidos a Audio Revolución, el canal donde las grandes ideas de los libros cobran vida con pasión, claridad y un toque de humor que despierta la mente. Hoy nos lanzamos al fascinante mundo de discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres de Jean-Jacques Rousseau, una obra de 1755 que sacude los cimientos de nuestra sociedad. Prepárate para un viaje al pasado, donde el hombre vivía libre y sin cadenas, y descubre cómo llegamos al mundo desigual de hoy. Rousseau, con su pluma afilada, nos invita a cuestionar todo lo que damos por sentado. Así que ponte los auriculares, abre tu mente y déjate llevar por esta revolución filosófica. Dedicatoria. Empecemos con la dedicatoria. Aquí Rousseau se pone patriótico hasta las lágrimas, dedicando su obra a la República de Ginebra, su tierra natal. Imagina a un fanboy escribiendo una carta de amor a su ciudad-estado, pero con toques filosóficos. Empieza llamando a los líderes honorables y soberanos señores, y confiesa que ha pasado 30 años tratando de ser digno de homenajear públicamente a su patria. Dice que solo un ciudadano virtuoso puede ofrecer tal saludo, y él, humildemente, se presenta como tal. Rousseau pinta un cuadro idílico de Ginebra, un lugar donde la igualdad natural y la desigualdad establecida por los hombres se equilibran perfectamente para el bien común, siguiendo las leyes de la naturaleza. ¡Ja! Como si dijera, en Ginebra, hasta los ricos y pobres bailan al ritmo de la justicia, sin pisarse los pies. Explica que prefiere un país pequeño y bien gobernado, donde todos se conozcan y no haya espacio para intrigas o máscaras sociales. El amor a la patria no es abstracto, sino amor real a los conciudadanos, fomentando la unión y la felicidad general. Luego se pone soñador. Ojalá hubiera nacido en un Estado democrático sabiamente constituido, donde el soberano y el pueblo compartan el mismo interés, y las leyes sean el único jefe. Critica sistemas donde un solo hombre decide todo, o donde la autoridad se divide entre nacionales y extranjeros, lo que lleva a confusiones. Rechaza repúblicas inestables con instituciones nuevas, prefiriendo una antigua y tranquila como Ginebra, libre de conquistas y con aliados vecinos que la protejan sin invadirla. Rousseau odia las repúblicas donde el pueblo administra directamente, comparándolo con un caos romano de plebiscitos excluyentes. En cambio, quiere un sistema donde el derecho de legislar sea común, pero con cautela. Magistrados proponen leyes, el pueblo las sanciona en asuntos clave, y se eligen líderes virtuosos anualmente para evitar corrupción. Describe las bondades de Ginebra: soberanía reconocida, constitución excelente, paz interna y externa, leyes sabias aplicadas por magistrados íntegros y honestos. No hay riquezas escandalosas ni pobreza abyecta. Todos viven moderadamente, y la libertad es barata de mantener, porque no requiere ejércitos caros. Exhorta a los ciudadanos a preservar la unión, obedecer las leyes y respetar a los magistrados para evitar la ruina que acecha a las naciones divididas. Atención, conspiradores, no escuchen discursos envenenados que promueven cambios radicales. Rousseau rinde homenaje especial a los magistrados, recordando a su propio padre, un ciudadano sencillo pero honrado, como ejemplo de virtud ginebrina. No olvida a las mujeres, alaba la dulzura y sabiduría de las damas de Ginebra, guardianas de las costumbres, la paz doméstica y la armonía social. Dice que ellas, con su influencia sutil, pueden reconducir a maridos e hijos hacia la virtud, convirtiéndose en árbitros de la opinión pública. ¡Qué romántico, Rousseau! Como si dijera, chicas, sois las superheroínas invisibles de la República. Concluye expresando su deseo de felicidad eterna para Ginebra, pidiendo indulgencia por su efusión patriótica, que admite podría ser excesiva, y firma desde Chambéry el 12 de junio de 1754, como un humilde servidor y conciudadano.
Esta dedicatoria no es solo un saludo, es una declaración de principios sobre cómo una sociedad ideal debe equilibrar igualdad y autoridad para la felicidad colectiva. Y nosotros en Audio Revolución decimos, si Ginebra era tan perfecta, ¿por qué Rousseau no se quedó allí en vez de vagar por Europa criticando todo? Ja, ja, el clásico rebelde nostálgico. Prefacio. Pasamos al prefacio, donde Rousseau nos prepara el terreno como un chef filosófico. Aquí va la sopa de ideas, pero cuidado, quema con verdades incómodas. Considera que el conocimiento del hombre es el más útil, pero el menos avanzado de todos. Cita el precepto del templo de Delfos, conócete a ti mismo, que vale más que todos los libros de moralistas juntos. Imagínalo, miles de páginas de sermones, y todo se reduce a mirarte al espejo sin mentirte. Plantea la pregunta central. ¿Cuál es el origen de la desigualdad entre los hombres? Es un enigma espinoso, porque para entenderla, primero hay que conocer al hombre en su esencia, distinguiendo lo original de lo que el tiempo, las circunstancias y las pasiones han agregado. Compara al hombre moderno con la estatua de Glauco, esa deidad marina desfigurada por tormentas y algas hasta volverse irreconocible. Así, el hombre se ha alejado de su estado primitivo. Progresos aparentes lo han deformado, agregando defectos que disfrazan su naturaleza original. Rousseau aclara que los cambios en la constitución humana son la fuente primaria de las diferencias entre individuos. Inicialmente, los hombres eran iguales, como animales de la misma especie antes de variaciones físicas por clima o dieta, pero estos cambios no afectaron a todos por igual, creando desigualdades que parecen naturales, pero no lo son. Admite que no pretende resolver el misterio con certezas absolutas, sino ofrecer conjeturas hipotéticas para esclarecerlo. Rousseau, el filósofo modesto, diciendo, quizá esto nunca existió, pero imaginémoslo para divertirnos y aprender. Explica la dificultad. Para conocer al hombre primitivo, necesitaríamos experimentos imposibles, como criar niños aislados durante generaciones para observar su desarrollo natural. Ni Aristóteles ni los soberanos tendrían la paciencia o recursos para eso. Critica la incertidumbre en definiciones como el derecho natural, que varía porque ignoramos la verdadera naturaleza humana. Autores antiguos como los jurisconsultos romanos confunden derecho natural con leyes civiles, y modernos como Hobbes o Locke discrepan. Unos ven al hombre como egoísta nato, otros como sociable. Rousseau distingue dos tipos de desigualdad, la natural, física, como fuerza o inteligencia, y la moral o política, basada en convenciones sociales, como riqueza o poder. Pregunta si la segunda deriva de la primera, o si ambas son productos de la evolución humana. Advierte que su discurso no toca dogmas religiosos, respetando las escrituras, y se basa en razonamientos hipotéticos sobre la naturaleza. Estilo revolucionario, como si dijera, no toco lo sagrado, pero voy a desmontar vuestras ilusiones sociales. Concluye que muchas diferencias que creemos innatas son obra del hábito, la educación y la vida en sociedad. Por ejemplo, la fuerza o la belleza no importan en aislamiento, pero en grupo generan envidias. Este prefacio es la puerta de entrada. Nos invita a retroceder en el tiempo para ver cómo el hombre, de animal simple, se convirtió en un ser complejo y desigual. En Audio Revolución aplaudimos esta osadía. Rousseau, precursor de los reality shows de supervivencia, donde sin sociedad todos somos iguales, y probablemente aburridos. Primera parte. En la primera parte del discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, Jean-Jacques Rousseau nos transporta a un tiempo primitivo, donde el ser humano vivía en un estado de naturaleza, libre de las cadenas de la sociedad moderna. Imagina un mundo sin semáforos, sin facturas, sin reuniones interminables. Solo tú, el bosque, un río cristalino y tal vez un ciervo que te mira con curiosidad.
Eso es el estado de naturaleza según Rousseau. Aquí, el filósofo pinta al hombre como un noble salvaje, un ser sencillo, autosuficiente y feliz, guiado por instintos básicos y no por las ambiciones que hoy nos tienen revisando el saldo bancario cada 5 minutos. Su misión es clara: mostrarnos que la desigualdad, ese monstruo que divide a ricos y pobres, no es natural, sino un invento humano que llegó con la civilización. Vamos a desglosar esta sección con detalle, como si estuviéramos explorando una selva filosófica. Rousseau empieza planteando que, para entender la desigualdad, primero debemos conocer al hombre en su esencia, despojado de los adornos de la sociedad. Este hombre primitivo no es un cavernícola gruñendo, sino un ser robusto, ágil y en sintonía con la naturaleza. Sus necesidades son mínimas: comida, frutas, raíces, algún animal cazado, refugio, una cueva o un árbol, y descanso, bajo las estrellas, sin necesidad de colchones de espuma viscoelástica. No hay propiedad, no hay esto es mío, así que no hay peleas por tierras ni herencias. Imagina un mundo donde nadie discute por el último pedazo de pizza, porque todos tienen su propio árbol frutal. Este hombre vive en el presente, sin preocuparse por el mañana ni por el qué dirán, porque, simplemente, no hay nadie para juzgarlo. El filósofo identifica dos instintos fundamentales que guían al hombre natural: el amor de sí mismo, que es la pulsión de autoconservación, y la piedad natural, un rechazo instintivo a ver sufrir a otros seres sensibles. La piedad es clave, es como un freno moral innato, más eficaz que cualquier código de leyes. Por ejemplo, un salvaje no mataría a un niño débil, ni dejaría morir a un anciano, no porque haya leído un manual de ética, sino porque su corazón le dice: esto no está bien. Rousseau lo ilustra con una imagen poderosa. Incluso un animal siente piedad al ver sufrir a otro, como un caballo que evita pisar a un ser vivo. Estilo épico, Rousseau parece decirnos que los humanos modernos, con nuestras leyes y tribunales, hemos complicado algo que un lobo resuelve con un simple aullido de empatía. En este estado, las pasiones son simples y directas. El hambre lo lleva a buscar comida, el deseo sexual a reproducirse, pero sin los dramas del amor romántico. Aquí no hay San Valentín, ni celos, ni poemas cursis. Las relaciones son físicas, sin ataduras emocionales. Las mujeres eligen libremente a sus parejas, y los hombres no se pelean por exclusividad, porque francamente no hay nada que poseer. Imagina a Rousseau susurrando: en la naturaleza, el amor es como pedir un café para llevar, rápido, sin complicaciones y sin pedir el número de nadie. No hay vanidad, porque no hay espejos sociales para compararse. Nadie se preocupa por ser más guapo, más fuerte o más listo, porque no hay público para aplaudir o abuchear. Rousseau compara al hombre con otros animales, pero advierte que no debemos exagerar las similitudes. Aunque compartimos instintos, los humanos tenemos una perfectibilidad única, una capacidad para adaptarnos y aprender, aunque en el estado de naturaleza, esta cualidad está dormida. Los salvajes, como los caribes que describe, viven en pequeños grupos o solos, y sus conflictos son raros, generalmente por comida, y se resuelven sin sangre. No hay guerras organizadas, porque no hay naciones, ni propiedades, ni ambiciones colectivas. La ley del más fuerte, que tanto mencionan los filósofos modernos, hola, Hobbes, no aplica aquí, porque el débil puede escapar o unirse a otros para equilibrar fuerzas. En este mundo, la fuerza o la inteligencia no crean jerarquías, porque nadie las valora como moneda social. El hombre natural es físicamente superior al moderno, dice Rousseau. Sin médicos ni farmacias, es resistente a enfermedades, gracias a una vida activa y sin excesos. Come lo que la naturaleza ofrece, duerme donde cae la noche, y su cuerpo se adapta a climas duros. ¿Heridas?
las cura con hierbas o dejando que el tiempo haga su magia. Estrés, inexistente, porque no hay fechas límites ni notificaciones. Rousseau pinta un cuadro idílico. Este hombre no necesita gimnasios ni dietas paleo, porque ya vive como el influencer definitivo de la vida natural. Sin embargo, no es un genio. Su mente es simple, sin ideas abstractas. No inventa herramientas complejas ni filosofa sobre el sentido de la vida. Vive en el ahora, como un monje zen sin necesidad de meditar. El lenguaje en este estado es rudimentario. Gestos, gritos, sonidos imitativos. No hay palabras para conceptos complejos, porque no hay ideas complejas. Rousseau especula que el lenguaje evolucionó lentamente, pero en el estado de naturaleza no es necesario para sobrevivir. La comunicación es directa, como un emoji viviente, un gesto de amenaza, un grito de alegría. Las relaciones familiares también son simples. La maternidad es instintiva, pero sin lazos duraderos. Los hijos se independizan pronto, como cachorros que abandonan el nido. No hay educación formal, solo aprendizaje por imitación. Nada de come tus vegetales o haz la tarea. En la naturaleza, la lección es no te comas la baya venenosa. Rousseau aborda la desigualdad natural, diferencias físicas como fuerza, velocidad o inteligencia, y argumenta que, en el estado de naturaleza, éstas no generan jerarquías. La belleza no importa sin un público que la admire. La astucia no sirve sin rivales que engañar. Muchas de las desigualdades naturales que vemos hoy son, en realidad, productos de la sociedad. Por ejemplo, un niño rico parece más inteligente por sus tutores y escuelas, pero en la selva todos parten de cero. La fuerza física no da poder duradero, porque el débil puede huir, esconderse o formar alianzas temporales. Rousseau desmonta la idea de que la desigualdad es innata. En la naturaleza, todos son iguales en su libertad y autosuficiencia. También critica a filósofos como Hobbes, que pintan al hombre como egoísta y violento por naturaleza. Rousseau insiste en que el salvaje es pacífico, no por virtud aprendida, sino por la ausencia de motivos para ser cruel. Sin propiedad no hay robo, sin ambición no hay envidia. Los conflictos son breves y personales, no guerras organizadas. Incluso la piedad natural actúa como un freno moral, evitando crueldades innecesarias. Rousseau no idealiza al salvaje como un santo, sino como un ser sin las pasiones corruptas que la sociedad despierta. Es como si Rousseau nos dijera, ¿quieres paz interior? Olvídate de Instagram y vive como un ermitaño feliz. Hacia el final de esta parte, Rousseau reflexiona sobre la felicidad del hombre natural. Sin preocupaciones por el futuro, sin comparaciones sociales, vive en un estado de calma que el hombre civilizado ha perdido. No tiene vicios porque no tiene sociedad que los fomente. Sus limitaciones, falta de lenguaje complejo, de tecnología, son también su fortaleza. No necesita más de lo que tiene. Rousseau no dice que debamos volver a este estado. Tranquilos no nos pide quemar nuestros smartphones, pero usa esta imagen para mostrar que la desigualdad no es un mandato divino ni natural, sino un producto de nuestra propia evolución social. En resumen, la primera parte es un canto al hombre en su estado primitivo, un ser libre, sano, pacífico y sin desigualdades significativas. Rousseau nos invita a imaginar un mundo donde la simplicidad reina y las jerarquías no existen. Es una base crucial para la segunda parte, donde veremos cómo todo se complica con la llegada de la propiedad y la sociedad. En Audio Revolución nos preguntamos, si el noble salvaje era tan feliz, ¿por qué inventamos los centros comerciales y las hipotecas? Esta sección es un recordatorio de que, a veces, menos es más, aunque admitimos que extrañaríamos el café y las series de streaming. Segunda parte. En la segunda parte del discurso, sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, Jean-Jacques Rousseau nos lleva de la mano por el camino que transformó al hombre primitivo. Ese
noble salvaje, feliz y autosuficiente, en un ser atrapado por las cadenas de la sociedad moderna. Si la primera parte era un tranquilo paseo por el bosque, esta es una montaña rusa de ambiciones, conflictos y desigualdades que crecen como maleza. Rousseau narra la caída de la humanidad, desde la simplicidad natural hasta un mundo donde la propiedad, la riqueza y el poder dividen a los hombres en amos y esclavos. Es como si Rousseau dirigiera un documental titulado «Cómo arruinamos el paraíso en unos pocos pasos». Aquí desglosamos cómo el hombre, paso a paso, inventó la desigualdad moral y política, con un estilo que mezcla filosofía profunda con momentos que te harán soltar una risita. Rousseau comienza recordándonos al hombre del estado de naturaleza, un ser solitario, guiado por instintos básicos, que vive para sobrevivir sin preocuparse por el mañana. Pero este idilio no dura. Las dificultades naturales, como trepar árboles altos para alcanzar frutos o defenderse de animales salvajes, lo obligan a desarrollar habilidades. Usa palos, piedras y aprende a correr más rápido o a trepar mejor. La expansión humana por diferentes climas también lo cambia. En los ríos pesca, en las praderas caza, en los fríos descubre el fuego y usa pieles para abrigarse. Estos retos despiertan en él una chispa de ingenio, aunque aún no lo sabe. Compara objetos, grande, pequeño, fuerte, débil, y siente orgullo al dominar a los animales. Imagina al salvaje presumiendo: «Miren cómo lancé esa piedra al tigre. ¿Quién es el rey de la selva ahora? El comercio inicial es mínimo. Asociaciones temporales para cazar en grupo, que se disuelven una vez logrado el objetivo. Pero el lenguaje evoluciona, pasando de gestos y gritos a sonidos más complejos que imitan la naturaleza. La verdadera revolución llega cuando el hombre deja de ser nómada y se asienta. Construye chozas, forma familias, y nace el amor conyugal y paternal. Las mujeres cuidan el hogar, los hombres cazan o recolectan. Rousseau dice: «Aquí empieza el drama, cuando el hombre cambia la libertad de dormir bajo las estrellas por la comodidad de una choza que hay que reparar cada vez que llueve». Esta vida sedentaria suaviza al hombre, lo hace menos resistente, pero también lo une a otros para enfrentar amenazas comunes, como tormentas o depredadores. La vecindad permanente cambia todo. Vivir cerca de otros lleva a comparaciones inevitables. Mi vecino tiene una choza más bonita. Él corre más rápido. Ella canta mejor. Nace la estimación pública, ese deseo de ser admirado por los demás. Las actividades sociales, como bailes o cantos alrededor del fuego, alimentan la vanidad. Quien es admirado se siente superior. Quien es ignorado sufre vergüenza. Rousseau lo dice claro. Aquí nacen los primeros vicios. La envidia, los celos y la venganza empiezan a brotar. Las disputas ya no son solo por comida, sino por prestigio. Alguien despreciado puede volverse cruel, y las venganzas se tornan sangrientas. La moral aparece, pero con un lado oscuro: la hipocresía. En Audio Revolución diríamos: es como el primer episodio de un reality show donde todos empiezan a formar alianzas y a lanzar indirectas. El punto de inflexión, el verdadero villano de esta historia, es la invención de la propiedad privada. Rousseau lo describe con tono épico. El primer hombre que, habiendo cercado un terreno, dijo: «Esto es mío», y encontró a otros lo bastante simples para creerle. Fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Este momento es el Big Bang de la desigualdad. La propiedad crea ricos y pobres. Unos acumulan tierras, otros quedan sin nada. Imagina a Rousseau gritando: «Si alguien hubiera arrancado esas estacas y dicho: no le crean a este impostor, nos habríamos ahorrado siglos de problemas». La propiedad no solo divide la tierra, sino también los corazones, alimentando ambiciones y conflictos. La invención de la agricultura y la metalurgia acelera el desastre.
El trigo y el hierro, dice Rousseau, civilizaron a los hombres y arruinaron a la humanidad. La agricultura genera excedentes, pero también dependencia. Unos cultivan para muchos, mientras los ricos acumulan. Los metales permiten herramientas y armas, aumentando la productividad, pero también la desigualdad. Los desastres naturales, como sequías o inundaciones, empeoran las cosas. Los pobres, sin recursos, se ven forzados a trabajar para los ricos a cambio de comida. Nace la esclavitud, no por conquista, sino por necesidad. Es como si el hombre primitivo firmara un contrato laboral eterno sin leer la letra pequeña. La desigualdad se consolida con la división del trabajo. Unos producen, otros poseen. Los ricos, con tierras y recursos, empiezan a dominar a los pobres, que dependen de ellos para sobrevivir. Los conflictos entre ricos y pobres se intensifican. Robos, peleas, caos. Para evitar una guerra total, los ricos proponen una solución astuta: crear un gobierno con leyes que protejan a todos. Pero sorpresa, este pacto favorece a los ricos. Las leyes legitiman la propiedad y el poder, convirtiendo la desigualdad en algo institucional. Rousseau lo ve como una trampa. El gobierno, presentado como un árbitro neutral, en realidad perpetúa la dominación de los poderosos. Es como si los ricos dijeran: tranquilos, crearemos un sistema justo, pero mis tierras siguen siendo mías. Con el tiempo, los gobiernos evolucionan. Las aristocracias, donde unos pocos nobles gobiernan, se corrompen y dan paso a monarquías. Pero incluso éstas se degradan en despotismos, donde un solo tirano reina, y todos, ricos y pobres, terminan esclavizados bajo su poder. Rousseau pinta un cuadro sombrío. La sociedad, que comenzó con la promesa de orden, termina en una tiranía, donde la libertad original se pierde por completo. El hombre civilizado, lejos de ser libre, vive encadenado a sus ambiciones, envidias y dependencias. Comparado con el salvaje, que vivía en paz sin necesitar nada más que lo que la naturaleza ofrecía, el hombre moderno es miserable, siempre comparándose con los demás. Rousseau reflexiona sobre cómo las pasiones humanas, que eran simples en el estado de naturaleza, se complican en sociedad. La amor propio, amour propre, esa necesidad de ser mejor que los demás, reemplaza al amor de sí mismo. La ambición, la avaricia y la envidia se convierten en motores de la vida social. Las enfermedades aumentan por el sedentarismo y los excesos. Las guerras surgen por disputas de poder y riqueza. El hombre natural era sano y feliz. El hombre civilizado está enfermo, física y moralmente. Rousseau no dice que debamos volver a vivir en cuevas. Tranquilos no nos pide renunciar al café, pero insiste en que la desigualdad moral y política no es natural, sino un producto de nuestra propia creación. Esta segunda parte es una narración magistral de cómo la humanidad, paso a paso, construyó un sistema que la esclaviza. Desde la propiedad hasta el gobierno despótico, Rousseau muestra que la desigualdad es un constructo humano, no un mandato divino. Cada avance, agricultura, tecnología, leyes, parece un progreso, pero en realidad nos aleja de la libertad original. En Audio Revolución no podemos evitar reírnos. Rousseau predijo el capitalismo salvaje y los dramas de las redes sociales. ¿Solución? Tal vez una comuna en el bosque, pero con Wi-Fi, por favor. Esta sección es un recordatorio poderoso de que las cadenas de la desigualdad las forjamos nosotros mismos y nos invita a preguntarnos si vale la pena pagar ese precio por la civilización. Notas del discurso. En las notas del discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, Rousseau ofrece un conjunto de reflexiones adicionales, ejemplos antropológicos y respuestas a posibles críticas, como si fuera un filósofo moderno, dejando un hilo en X con datos curiosos para sus fans más dedicados. Estas notas, que acompañan el texto principal, no son una narrativa lineal,
sino un compendio de ideas que profundizan en temas como el estado de naturaleza, el lenguaje, la piedad natural y las costumbres humanas. Es como si Rousseau dijera: ¿queréis más pruebas de que la sociedad nos corrompió? Aquí van mis apuntes de campo, a través de observaciones sobre pueblos salvajes y análisis filosóficos, refuerza su argumento de que la desigualdad es un producto social, no natural. Rousseau empieza explorando la piedad natural, ese instinto que evita la crueldad en el estado de naturaleza. Cita ejemplos de animales que muestran compasión, como perros que no atacan a presas heridas, para ilustrar que este sentimiento es universal, incluso en humanos primitivos. Describe a pueblos como los Hotentotes de Sudáfrica, que, según viajeros de la época, cuidan a sus enfermos sin leyes que los obliguen. Mientras nosotros necesitamos un manual ético, el salvaje ya sabe no patear a quien está en el suelo. Esta piedad, dice, es más efectiva que la justicia moderna, que a veces es solo hipocresía disfrazada. Otro tema clave es el origen del lenguaje. Rousseau especula que el lenguaje comenzó con gestos y sonidos imitativos, como gruñidos o gritos que expresaban emociones básicas. Usa el ejemplo de pueblos caribes, cuyos idiomas simples reflejan necesidades inmediatas, sin conceptos abstractos. Explica que el lenguaje complejo surge con la sociedad, cuando las ideas de propiedad o poder requieren palabras nuevas. Es un proceso lento. Los salvajes no necesitaban discursos porque no tenían nada que negociar. Imagina a Rousseau bromeando. En la naturaleza, un «ugh» era suficiente para decir «pásame la fruta», sin reuniones interminables. Rousseau también analiza las diferencias físicas entre humanos y animales, refutando a quienes ven al hombre como un animal débil por naturaleza. Argumenta que el hombre primitivo era robusto, adaptado a su entorno, y no necesitaba médicos porque su estilo de vida evitaba enfermedades. Cita a viajeros que describen a indígenas americanos corriendo largas distancias o resistiendo climas extremos, comparándolos favorablemente con los europeos debilitados por el lujo. Sin embargo, admite que la perfectibilidad humana, esa capacidad de aprender y adaptarse, es lo que eventualmente lo saca del estado de naturaleza, para bien o para mal. Las notas incluyen observaciones sobre pueblos contemporáneos, que Rousseau considera cercanos al estado de naturaleza, como los habitantes de las Antillas o los nativos de América. Describe sus costumbres simples, su falta de propiedad privada y sus conflictos mínimos, usándolos como prueba de que la desigualdad no es innata. Por ejemplo, menciona que los caribes rara vez pelean por posesiones, y sus disputas se resuelven sin instituciones. Critica a los europeos que los llaman bárbaros, diciendo que su simplicidad es más virtuosa que nuestra ambición. Rousseau, el primer defensor del vive y deja vivir, nos dice que los caribes no necesitaban abogados para ser felices. Rousseau también responde a posibles objeciones. Algunos podrían argumentar que su estado de naturaleza es una fantasía, ya que no hay evidencia histórica clara. Él replica que su descripción es una hipótesis razonada, basada en observaciones de pueblos primitivos y en la lógica de cómo el hombre pudo existir antes de la sociedad. No pretende que sea un hecho histórico, sino un modelo para entender nuestra esencia. También aborda la religión, aclarando que su análisis no contradice las escrituras, sino que se centra en la razón humana para explicar la desigualdad. Finalmente, las notas refuerzan la idea de que la sociedad moderna amplifica las desigualdades naturales, como fuerza o inteligencia, al convertirlas en jerarquías sociales. Por ejemplo, la belleza solo genera envidia en un contexto donde hay espectadores. La astucia solo da poder cuando hay rivales. Rousseau usa estas notas para dar profundidad a su argumento central. La civilización, con sus leyes, propiedades y ambiciones, creó un sistema donde la desigualdad reina. Es como si nos dijera,
Mirad a los salvajes, no tienen influencers ni bancos, y aún así no se deprimen por no tener likes. En resumen, las notas son un complemento fascinante que añade color y evidencia a la narrativa del discurso. Rousseau mezcla observaciones de viajeros, reflexiones filosóficas y un toque de ironía para defender su visión del hombre natural y criticar la sociedad. No es una lectura ligera, pero es un tesoro para quienes quieren entender cómo llegamos a este mundo de ricos y pobres. En Audio Revolución nos reímos. Rousseau, el primer antropólogo de sillón, nos dio un bonus track que vale la pena escuchar. Conclusión. En el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, Jean-Jacques Rousseau nos ofrece una visión poderosa y provocadora sobre cómo la humanidad, desde un estado de naturaleza, donde reinaba la igualdad y la simplicidad, cayó en una sociedad marcada por la desigualdad, la ambición y la opresión. A través de su dedicatoria a Ginebra, Rousseau nos pinta un ideal de comunidad virtuosa, donde la igualdad natural y las leyes justas podrían coexistir, aunque con un toque de nostalgia romántica. En el prefacio, plantea la pregunta central: ¿de dónde surge la desigualdad? Y nos prepara para un análisis profundo, advirtiendo que sus respuestas son hipótesis razonadas, no verdades absolutas. La primera parte nos transporta al estado de naturaleza, donde el noble salvaje vive libre, guiado por instintos de supervivencia y piedad, sin las complicaciones de la vanidad o la propiedad. Aquí, las diferencias físicas existen, pero no generan jerarquías, porque no hay sociedad para amplificarlas. Es un mundo sin envidia, sin ricos ni pobres, donde el hombre es feliz en su simplicidad. La segunda parte, en cambio, es el relato trágico de cómo todo se desmorona. La invención de la propiedad privada, con ese fatídico «esto es mío», marca el inicio de la desigualdad moral y política. La agricultura, los metales y la división del trabajo transforman necesidades simples en dependencias complejas. Los ricos acumulan, los pobres trabajan para ellos, y los gobiernos, creados bajo la promesa de justicia, terminan protegiendo a los poderosos. Rousseau nos muestra cómo la civilización, lejos de liberarnos, nos encadena a la envidia, la ambición y el despotismo. Las notas complementan esta narrativa con ejemplos de pueblos salvajes, reflexiones sobre el lenguaje y la piedad, y respuestas a posibles críticas, reforzando que la desigualdad es un constructo humano, no un mandato natural. Rousseau no nos pide volver a vivir en cuevas ni renunciar al café matutino, pero su mensaje es claro. La desigualdad que aceptamos como normal es el resultado de nuestras propias elecciones sociales. Nos invita a reflexionar sobre si el progreso, con sus lujos y leyes, vale el precio de nuestra libertad original. Este libro es un espejo que nos obliga a mirar nuestras prioridades. ¿Seguimos persiguiendo riquezas y prestigio a costa de la felicidad colectiva? En Audio Revolución nos quedamos con una lección. Tal vez no podamos volver al bosque, pero podemos cuestionar las reglas del juego social y buscar un equilibrio donde la virtud y la igualdad tengan más protagonismo. Rousseau, con su visión radical, nos recuerda que la revolución empieza en nuestra forma de pensar. Y eso ha sido todo en este episodio de Audio Revolución. Esperamos que el viaje por el discurso sobre el origen de la desigualdad de Rousseau te haya inspirado a mirar el mundo con ojos críticos y a preguntarte, ¿qué tan libres somos realmente? Si te gustó este resumen, déjanos un like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más clásicos que despiertan la mente. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Crees que Rousseau tiene razón o es solo un nostálgico del bosque? Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos revolucionando ideas. Hasta pronto, revolucionarios.